Pues, error 18. Lavadora trabada. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cuál es el inconveniente cuando tenemos un error 18 en una lavadora? Que se ha trabado o se ha quedado bloqueada la salida de agua, tanto desde el tambor hasta el filtro como desde la bomba hasta el desagüe. En este video vamos a mostrar las dos primeras maneras que podemos arreglar el error 18. Primero vamos a limpiar el filtro donde se aloja generalmente toda la basurilla, pinzas, cosas metálicas, monedas, todo lo que se pueda acumular en el filtro. Lo vamos a limpiar y lo vamos a arreglar. En la segunda parte del video vamos a mostrar el enlace que existe entre el tambor y la bomba. Que también muchas veces, si por ejemplo en mi caso fue una moneda o algo es más grande que la salida hacia la bomba, puede quedar la manguera bloqueada. Por esto vamos a mostrar las dos opciones. También puede surgir la manguera que sale desde la bomba hasta el desagüe, se pueda colar algún objeto y trabar esa manguera que es de diámetro inferior que la manguera que baja desde el tambor a la bomba. ¡Hey! ¡Suscríbete! Como veremos en el lado izquierdo, tenemos una manguerita que nos facilita sacar el agua antes de abrir la tapa de la bomba. Vaciaremos a través de la manguera todo el agua que podamos para cuando abramos el tapón no caiga nada. He puesto la lavadora más o menos a 45 grados apoyada en un banco para que el agua quede por debajo del nivel de salida y no tener que vaciar toda la lavadora. Una vez limpiado todo el interior, volveremos a meter el tapón en su sitio. En este caso, esta bomba tiene una ranura, que veremos ahora, que tiene que encajar justo con la muesca que tiene el tapón. El agujero que vemos a la izquierda es la entrada de agua desde el tambor hasta esta que sería la bomba. Esa suele obstruirse muchas veces si las cosas quedan atoradas en esa manguera porque son más grandes del diámetro de salida. Recalculando. Bueno, perfectamente la lavadora no ha marcado el error 18 y ha empezado a funcionar. Ya centrifuga y ha vaciado todo el agua que tenía dentro.
Ahora pasaremos a la segunda opción, en el caso de que se nos tape la manguera que viene del tambor con agua. En este caso, tenemos que sacar la tapita de abajo que tiene 4 tornillos fácilmente. Y la manguera que viene del tambor, le aflojamos un poco el hierro de ajuste. Ha salido la manguera perfectamente. Como veremos dentro de la manguera, hemos encontrado algunas cositas. Una moneda de juguete y ahí en el fondo hay algo más. Creo que es un hierro. Este hierro estaba totalmente trabado ya que pinchaba uno de los laterales. Lo sacaremos por este lateral y volveremos a calentar la goma para que se vuelva a fundir. Calentamos un poquito la goma para que se ponga blanda y en este caso usé la punta de un destornillador para juntar los dos lados de la ranura que había formado el alambre oxidado. Como vemos en la parte de arriba, tenemos que encajar justo la mueca de la manguera con la ranura de plástico de la bomba. En el fondo también vemos la manguera de color más clara, es la manguera de desagüe. En esa muchas veces la bomba impulsa los objetos y los mete dentro de esa manguera. Suscríbete, pero no lo es. Bueno, desde ya agradecerle por el like, por las suscripciones, que cada vez somos más, aunque no lo esperaba.
Muchas gracias. Oy, 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 oy.